queremos también tomar contacto con Javiera. Su papá está grave en el hospital de Temuco con COVID-19, pero en el día de ayer le hicieron un procedimiento muy importante que es la traqueotomía. Javiera, muchas gracias por hablar con el buenos días a todos. Primero preguntarte cómo está tu papá y por qué le tuvieron que hacer esta traqueotomía. Hola, buenos días. Bueno, mi papá le tuvieron que hacer la traqueotomía porque él llevaba ya 19 días entubado por la boca y nos informan del hospital que necesitan... Sí, Javiera, vamos. Tenía dañado ya un poco el esófago. Sí, te escuchamos. Y también sus cuerdas. En las cuerdas vocales y en el esófago tuvo un problema. Eso lo comunicaron a ustedes primero. Sí, y necesitaban la autorización de nosotros para acceder a una traqueotomía. Ya, y la traqueotomía, ¿no había ninguna otra opción? ¿Ellos te decían de poder intubarlo? ¿Suena mucho? No hay otra opción, solamente la traqueotomía. ¿Cómo resultó todo eso, Javiera? Cuéntanos. Bueno, gracias a Dios resultó bien su traqueotomía. Él en estos momentos está entubado por ahí por su tráquea y ayer nos informan del hospital que está despierto, consciente. Bien. Javiera, y tú en esta evolución que ha tenido, que está consciente, ¿tú has podido tener algún tipo de contacto con él? Yo sé que hay muchas enfermeras que tratan de pasar los celulares también para que se puedan comunicar. Nada, no has podido hablar con él. Nada, desde que él ingresó el día 26 en la noche al hospital de Temuco fue la última vez que lo vi y de ahí no lo hemos visto más, tampoco nada. Nosotros estamos con la incertidumbre de que no podemos comunicarnos con él, no sabemos cómo está físicamente, o sea, no sabemos nada. Solamente un llamado del hospital nos informa su estado de salud. Y que está consciente, que importa. Qué bueno. Sí, que está consciente, qué bueno. Y Javiera, queremos seguir conversando contigo acerca de tu papá, cómo fue todo el proceso, pero doctor Sebastián Ugarte, me gustaría saber cómo cambia este proceso, porque hay mucha gente que efectivamente hay que hacerle una traqueotomía para poder tener ventilación mecánica. ¿De qué depende? Porque hay algunos casos que ya tienen la ventilación mecánica y tienen que pasar una traqueotomía también. ¿Por qué? Sí, no en todos los casos, en aquellos que están más tiempo en el ventilador. La garganta tiene varias curvas hacia el pulmón, no es un trayecto derechito. Y el tubo que introducimos es un tubo que tiene una sola curva. Entonces, al meter ese tubo, genera un poco presión en algunas partes más que en otras, porque no se adapta perfectamente a las curvaturas normales que tenemos los seres humanos. Claro, el papá de Javier lleva 19 días intubado. Y 19 días con eso, tiene un baloncito, como un globito que se infla para que no escape el aire que se introduce, ni tampoco entren secreciones hacia el pulmón. Ese baloncito, que es muy bueno en ese sentido, es muy malo también si está apretando por dentro la tráquea por una serie de días y se puede producir después inflamación, lesión de la mucosa, la submucosa y estenosis. Entonces, por eso... ¿Qué es eso, la estenosis? Que se aprieta. ¿Se acuerdan la señora del expresidente Lagos que tuvo una estenosis traqueal que se tuvo que ir a operar a Estados Unidos? No, no me acordaba. Bueno, a ver, cuéntenos. Ella, doña Luisa Durán, la tuvieron que ir a operar porque ella había estado con un tubo en la tráquea y hizo una estenosis subglótica, que debajo de la glotis se le aprieta y se le aprieta la... Y que ahí uno deja... Bueno, ya, pero si está con respirador no hay ningún... No hay problema. ¿Pero qué pasa acá? Pero después le queda la tráquea como apretada y va a tener dificultad para respirar. Todo el aire que va a los pulmones queda apretado por esa cosa, entonces hay que evitarlo. Si se prolonga mucho, entonces uno dice, mejor retiramos esto, y antes de retirarse hace todo un procedimiento para asegurar que va a tener una vía aérea artificial, pero con un cortecito en la piel,
y ahí ya entra directo, no tiene que dar todas estas vueltas. Doctor, es que en el caso del papá de Javiera, ella habla de que habían encontrado algún daño en sus cuerdas vocales. Siempre hemos hablado que las cuerdas vocales son súper sensibles. ¿Qué secuela puede traer para más adelante? ¿Va a hablar de manera ronca, más despacio? ¿Qué podría pasar? Claro, es que si uno imaginen que las cuerdas vocales en la laringe son como dos cortinas así, que se cierran y que vibran y que emiten los ruidos. Y entre medio de estas dos cortinas, nosotros pasamos así un tubo. Ese tubo que está todo el tiempo ahí termina inflamando y puede terminar dañando las cuerdas vocales. Si hacemos un cortecito por debajo de las cuerdas vocales, introducimos el tubito ahí, las cuerdas vocales no quedan presionadas con un tubo extraño y se logra minimizar las secuelas que puede dejar este tubo. ¿Qué es lo bueno? Que solo algunos pacientes están tanto tiempo en ventilación mecánica como para necesitar de este procedimiento. Una cosa que casi nadie sabe, pero acá solo en este programa van a saber, es que hay dos formas del compromiso pulmonar. A ver, una que se llama L y otra que se llama H. ¿Y de qué depende que te dé L o H? L, pulmón blando, H, pulmón duro. Al comienzo, la enfermedad comienza como pulmón blando. ¿En todos? En la gran mayoría debuta así. Y según pasan los días, solo en algunos hace la forma H. Pregunta para usted al tiro. ¿Y en quiénes podría ser la forma H? ¿En fumadores? ¿En qué sé yo? ¿Hay algún tipo? La verdad es que no sabemos bien en quiénes. Hay factores de riesgo. Sabemos que, por ejemplo, los hipertensos hacen más enfermedad crítica. Sabemos que los cardiópatas hacen más enfermedad crítica. Que los inmunodeprimidos hacen más enfermedad crítica. Sabemos que los hipertensos que toman remedios contra la presión hacen menos enfermedad crítica. Bien por mi ama, ¿viste? Mari. Entonces, doctor, para entenderlo, porque usted dice cuando pasan a una traqueotomía, que sabemos que es mucho más invasivo que la entubada que estábamos hablando del respirador mecánico, en general, por lo que usted nos explica entonces, es cuando alguien lleva mucho tiempo entubado, en general pasa al pulmón duro y ahí hay que hacer la traqueotomía. La causa de la prolongación de la ventilación mecánica puede ser uno, que se puso duro el pulmón, la forma H. Puede ser esto que los macrófagos se volvieron locos, que nos hablaba el doctor, que es el síndrome, disculpen la palabreja horrible, síndrome hematofagocítico. Que eso que se inflama todo. Se inflama todo, se inflama la sangre, una cosa... Eso es lo que le da a algunos jóvenes incluso, ¿no? Exacto. Que pegan un chancacazo. Es tremendo. Yeah. Lo otro que puede ocurrir esto es la trombosis. Antifosfolípido, disculpen las palabras, pero así se llama. Así se llama. Y se trombosa todo, se tapan como las venitas, las cañerías por dentro, eso es un desastre. La otra cosa que puede ocurrir es que a alguno le disminuye la inmunidad por el virus o porque se le tuvo que dar corticoides para tratar este síndrome horrible de hematofagocítico y se sobreinfectan. O sea, ya estaban infectados y además se le agrega otra infección. Cualquiera de esas cosas que ocurra, además de una falla orgánica, esto ya parece película de terror, me van a echar, que haga falla renal, le acabo de decir falla... que le tengo, por eso le digo que es en su casa, por favor. Claro, cualquiera de estas cosas que ocurra alarga el tiempo de ventilación mecánica y al alargar se hace prudente, si se alarga mucho, para proteger la vía aérea y que no quede con secuelas después, hacer este procedimiento que es un cortecito en la piel y después se introduce un tubito para no dañar las cuerdas vocales. Javiera, ¿te puedo hacer una pregunta? Tú estás ahí. ¿Por qué tanto tiempo lleva tu papá en la... ¿Qué te han dicho los profesionales? ¿Tanto tiempo con el ventilador? Bueno, él ingresó con una neumonía fulminante. Tenía sus dos pulmones comprometidos. Nos han dicho que ellos han probado
cortándole un poco la ventilación mecánica, porque nos explicaron que esto es un proceso como una bicicleta, de a poquito se va cortando la ventilación para ir probando. Pero ya se dieron cuenta de que no pueden sacárselo y que requiere más tiempo de ventilación mecánica. Nos dijeron que va a ser un proceso bastante largo. Bueno, hay que estar ahí al lado de tu papá. ¿Te dijeron si se le había puesto duro un pulmón, como lo que estamos hablando con el doctor Ugarte, o no alcanzaron a decirte eso? No nos han dicho nada de que se le ha puesto duro un pulmón, nada. Bueno, lo importante es que hoy día el papá de la Javiera que estamos hablando tenía 19 días, Mari, con el ventilador. Hoy día 21. Sí, pues, pero por lo... 21, claro, pero no te dijeron nada acerca de si tenía un pulmón duro o pulmón blando. Probablemente por la explicación del doctor sí tenía el pulmón duro y por eso le hicieron la traqueotomía. Pero tampoco sabes si ha hecho trombosis. Yo esa información no la manejaba hasta hoy día, de que efectivamente el COVID-19 podía hacer trombosis en el cuerpo, pero producto de esa inflamación, ¿sabes si a él le vino algún tipo de trombosis? No, nada de trombosis. No te dije, doctor Muñoz, quiero preguntarle el tema de la trombosis, que ya hoy día no estamos enterando de hartas cosas, vienen más temas que están apareciendo del COVID, pero la trombosis te da a nivel pulmonar, a nivel de las piernas, te puede dar cerebral, no sé, cuéntenos usted. En realidad la trombosis puede ser en cualquier sector del organismo. Estando con ventilador. No es el ventilador, es la respuesta inflamatoria que nosotros hacemos al virus. Ya, el ventilador en estricto rigor es el mejor amigo. El ventilador, en este caso, hacer la traqueostomía, que es un hoyito de la traqueostomía, es un procedimiento estandarizado para cualquier enfermedad que tú vas a estar mucho tiempo con un ventilador, por lo que explicó el doctor. O sea, solo por tener el virus que te puede dar las trombosis. El virus activa tu respuesta inflamatoria en 2 vías, por así decir, en muchas más. Y hay algunas vías buenas, que después vías buenas, pero... cuando tú haces todo este síndrome de antifosfolípido, lo que haces, te predispones para crear coágulos o trombos. Y esos trombos pueden ser fundamentalmente en el pulmón, que son los más que nos dan trabajo, pero pueden ser en las piernas, pueden ser a nivel de otro sector, en todos lados, porque tu organismo entero está. Pero como te decía, los procesos inflamatorios también nos sirven, en el sentido de que nosotros tenemos una respuesta con los linfocitos B, ¿ya? Y los linfocitos B lo que hacen es también crear anticuerpos. Otro tipo de soldados que van a ir a defendernos. Atacar. Ese tipo de soldados nosotros podemos identificarnos. Y al identificar podemos certeramente decir cuándo tú estás enfermo y cuándo certeramente tú te mejoraste. Porque la PCR es una reacción de una proteína que hace una cadena para producir algo, y eso lo identificamos con la PCR, pero solo identificamos eso, no sabemos si estás enfermo, o estás convaleciente, o un falso negativo. Claro. Oiga, doctor Ugarte, algunos registros de prensa manifiestan que los ventiladores mecánicos podrían generar algún tipo de peligro en algunos pacientes, que incluso han manifestado o se les ha visto desvanecerse cuando se les instala el ventilador mecánico. ¿Es algo que podría pasar? ¿Por qué pasa? Lo más probable cuando uno va a conectar al ventilador mecánico es que uno, a propósito, inyecte un medicamento para sedar al paciente, que no tenga dolor y también esté dormido, porque igual introducirle un tubo, que es un tubo como esto, por la garganta, más cortito, por cierto, en la garganta, despierto, es un poco estresante. ¿No? Es como una endoscopía, pero a la tráquea, porque habitualmente se va por el esófago y nosotros estamos acostumbrados a pasar cosas por el esófago. Cada vez que comemos, tomamos un líquido, eso se va por el esófago. ¿Pero qué peligro entonces tiene la instalación de un ventilador? Bueno, de partida... Nosotros cuando respiramos, no sé si se acuerdan en el colegio que a veces hacían unos experimentos de cómo es la respiración. La respiración, colocaban, por ejemplo, una botella con un plástico abajo y se tiraba el plástico y entraba el aire. Eso es porque genera presión negativa. ¿Cómo ventilamos en el ventilador? Adivinen, al revés, presión positiva. No es que el pulmón
succione con el tórax aire, sino que yo de afuera le meto la presión positiva para ¿Ustedes adentro. regulan cuánta presión dependiendo del Por paciente? supuesto, regulamos la forma del flujo, la presión, cuánto tiempo, hasta cuánto llega, todo eso. Pues si el pulmón está lleno de no sé qué es lo que dice, inflamación y todo, ¿cómo empiezan a meterle el aire si no cabe más? Bueno, ahí es todo una ciencia. Al comienzo, ¿qué tenemos? Al principio creíamos que el pulmón estaba distresado. Mentira, no está distresado. Lo que tiene al comienzo es una neumonía vírica y no es distrés. Sorprendentemente, pensábamos que eran como la neumonía del H1N1, unos pulmones duros que había que reclutar. Mentira, son súper blanditos, son súper fáciles de ventilar, uno le pone un poco de oxígeno, un poquitito de presión y está perfecto. Y así evoluciona hasta como el día 8 o 10 cuando viene la noche oscura. Este punto de inflexión. Y ese pulmón que era tan amigo de nosotros, que nosotros podíamos ventilar así como si nada, de repente se convierte en el otro, en el duro, en el imposible ventilar. Y ahí tenemos que cambiar la estrategia. Teníamos una estrategia que podíamos usar un volumen un poco mayor, una presión bajita, y acá, sin embargo, tenemos que mantener cierto volumen dentro, que no se nos colapse, y ventilar con unos volúmenes más chiquititos porque si hacemos esto, ¿quién tiene un papel? ¿Qué papel quieres? Toma un papel. Deme un papel. Aquí tiene un papel. Eso. Yo les voy a hacer, esto es fisiología de la ventilación mecánica para inexpertos. Ya. Supongamos que tenemos esta hoja y esto es su pulmón, el pulmón del paciente, ¿ya? Entonces, lo que hacemos con el ventilador es esto. Y así estamos, lo estamos ventilando. Y eso a la larga puede hacer daño. Ahora, supongamos que en este ventilador esto está afectando este pulmón, que no es un pulmón, por cierto, es una hoja de papel que está hecho de celulosa, no son células vivas, pero supongamos que fuera un pulmón, tiene un poquitito de neumonía. Aquí tiene un poquitito de neumonía. Le sacó un pedazo. En este otro trozo, como en los escáneres que hemos visto, tiene otro poco de inflamación. Le sacó. Le saqué solo un poquitito, que es lo que tiene inflamado. ¿Ya? ¿Me entiendes? Entonces ahora ventilémoslo. Es un pulmón que no está 100% sano. Entonces ventilémoslo ahora. Se puede romper. ¿Qué pasó? Se rompió. ¿Se dan cuenta? ¿Y dónde se rompe? En la zona donde están las áreas inflamadas, son las que generan el mayor estrés mecánico. Entonces, esto de ventilar con un ventilador de afuera para adentro, con volúmenes que entran y salen, tiene que ser hecho con muchísimo cuidado. Quédense en casa, quédense en casa, quédense en casa, quédense en casa. Y por quien sepa. ¿Les quedó claro? Sí. Exacto. Y entonces, pero doctor, extraordinaria su explicación, nos quedó clarísima. Buenísima la explicación y ahí uno dice, por favor, tome los resguardos porque nos hemos enterado de lo peligroso, que con una gran explicación suya, doctor. Más encima con peligros de trombosis, queremos agradecer muchísimo, desearle toda la suerte a la Javiera con su papá. Javiera, beso enorme, abrazo a toda tu familia, que les vaya bien y de corazón esperamos que tu papá tenga la misma salida del hospital que tuvo Félix. Félix, muchas gracias también por acompañarnos. Estamos muy contentos que te hayas recuperado y queremos despedirlo con esa imagen tuya precisamente saliendo del hospital, que esperamos que es la que se repita con el papá de Javiera. Lo queremos despedir porque usted fue el primer paciente que estuvo más grave. El más grave. El más grave, la UCI ventilado, así que lo queremos felicitar por haber pasado este etapa. Muchísimas así gracias. que para que se haga contenta su casa y que se recupere bien. ¿Ya? Así que felicitaciones por esta etapa. Muchas gracias a todos. Cualquier duda nos llamas. Un gusto haberlo atendido. Así que te vaya muy bien, Félix. A ver si la próxima vez las puedo ver. No, la vuelta
Claro que sí. Muy bien, que se repite esa imagen para papá de la Javiera y para todos los que se tienen que recuperar en Chile, en cualquier lugar. Ese abrazo y ese aplauso se lo queremos dar a usted también.